Hola, seguimos en nuestro módulo Educar para el Humanismo Solidario, la resolución de conflictos y la convivencia fraterna en este diplomado de Gestión de Instituciones Educativas. Hoy vamos a compartir el tema 2, más bien la unidad número 2, análisis de conflictos. El contenido preparado para esta unidad tiene una importancia, llamaríamos así, razonablemente lógica y desafiante en la vida real para hacer las cosas que aquí se propone. Porque vimos en la unidad 1 sobre todo lo que es la terminología del conflicto. Recuerdan esos elementos de la naturaleza, la dualidad, los componentes, etc. Y ahora, al hablar del análisis, lo normal es que dice, ¿cómo voy a tener tiempo de analizar un conflicto si estoy metido en el conflicto o soy parte del conflicto como mediador en la escuela o en la unidad educativa donde estoy? Entonces, pareciera que el tema análisis de conflictos es como una especie de saludo a la bandera. Pero quiero invitarles a que por favor cambien de idea, porque quien desarrolle la capacidad de analizar conflictos va a tener una ventaja definitivamente para poder intervenir, abordar o ayudar a resolver el conflicto de manera constructiva y pacífica. He preparado el siguiente contenido en documentos breves para que ustedes puedan leerlos y también un foro de discusión. Los temas a conversar, a analizar, a estudiar son herramientas de análisis de conflictos, actores, niveles, enfoques sobre el conflicto, los patrones de las causas de los conflictos, el progreso o el escalamiento de un conflicto y finalmente la importancia de la recolección de datos y la gestión de la información, que tiene que ver eso con la gestión del conocimiento, como en nuestras unidades educativas, en nuestros ambientes educativos, tenemos que trabajar este tema esencial para sanar los conflictos, para poder hacer que en serio sean resueltos de manera pacífica y sostenible. Sobre las herramientas de análisis de conflictos, primero tengo que decirles que todo lo que encuentren sobre análisis de conflictos sirve. Todo lo que pueda llamarse instrumentos, herramientas, técnicas, por favor no descarten ninguna. No se trata de que una sea mejor que la otra. Las herramientas que presentamos como por ejemplo, matrices, pirámides, perfiles, mapeos, diagnósticos, son definitivamente eso, herramientas, instrumentos, medios, nunca fines. Deben servirnos para llegar a un resultado que es entender el conflicto, es decir, conocerlo para poder intervenir adecuadamente y poderlo transformar. Existen entonces muchas herramientas para analizar conflictos y todas serán muy útiles en la medida en que usted sea capaz de utilizar esas herramientas con un propósito final de resolver los conflictos pacíficamente. Pero además, insisto, antes de pasar al otro tema, por favor, cuando usted vea un manual, piense en que ahí tiene medios, no fines. Entonces, si usted ve la cebolla o el iceberg o una matriz, como se llame, donde aparecen una serie de conceptos que le piden que los estudie, que los investigue, utilícelos de acuerdo a la intencionalidad clara y sana de resolver el conflicto entendiéndolo. ¿De acuerdo? Ese es el tema sobre las herramientas de análisis. El siguiente tema es actores, niveles y enfoques sobre el conflicto. Partamos de lo siguiente. En todo conflicto hay personas o partes. Hay un proceso o un desarrollo, una historia. Y hay un problema o varios problemas. Se puede llamar las 3 P del conflicto: partes, proceso y problemas. Cada uno de estos elementos que configuran todo conflicto deben ser analizados. Y para eso, cuando hablamos de actores, niveles y enfoques, presentamos también en los contenidos algunas herramientas para el análisis de los actores. ¿Por qué? Porque debemos diferenciar. No es lo mismo cuando hay un conflicto en una unidad educativa donde el entorno concreto es el aula, por ejemplo, conflictos entre el docente o la docente y el alumnado, cualquiera de ellos, en grupos o individualmente, o conflictos entre él o la docente con él o la directora, o conflictos entre la directora o el director con el distrital, o con la entidad o la coordinadora que administra la unidad educativa. Son actores. Están ocupando distintos niveles de liderazgo, de responsabilidad, de autoridad.
Entonces debemos tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque cada actor, de acuerdo al nivel en el que se encuentre también de acceso al poder, de manejo de información, de liderazgo, tiene un enfoque sobre el conflicto. Tiene intereses, tiene necesidades y, por supuesto, posiciones que defender. Eso lo vamos a ver entonces en el tema 2. Y el tema 3, llamado patrones de las causas de los conflictos. En mi experiencia como facilitador de conflictos, como mediador y en el ejercicio profesional que tengo como asesor en la iglesia y como abogado, abogado libre, les digo que esta es una de las herramientas que personalmente a mí me ha servido de mucho y espero que ustedes también. ¿Por qué? Porque presentamos ahí el círculo del conflicto, lo llamamos. Círculo del conflicto en el que se presentan como que las causas más recurrentes o comunes que están en el fondo de muchos de los conflictos. Llámese entonces problemas de relaciones. El tema de relaciones ya da para todos. ¿De qué estamos hablando? Relaciones hasta intrapersonales, interpersonales, grupales, intergrupales y en distintos niveles de la propia sociedad. Problemas de información. Vamos a retomar el tema de información, el tema de conocimiento y datos, pero aquí es clave entender que problemas de información, de mala información, de información falsa, está muy de moda ahora con las redes. Hay como un patrón en casi todos los conflictos. Incompatibilidad de intereses o problemas que tienen que ver cómo hago que mis intereses no choquen con los intereses del otro, porque el conflicto es básicamente eso también. Pero ¿cómo llego a armonizar si no entiendo cuáles son los patrones que hay ahí? ¿Qué intereses están en juego? Problemas estructurales. Suelen haber conflictos que tienen que ver con la estructura más allá de la voluntad individual. Por ejemplo, muchos de ustedes cuando han compartido en la unidad su experiencia con el conflicto en la unidad 1, han dicho, falta ítems, y eso nos genera aquí una serie de problemas y conflictos. El tema de la falta de ítems es estructural, pero no depende del director, ni depende a veces del departamental. Eso viene con todo lo que es una estructura del presupuesto del Estado, donde se asignan los recursos para educación. Entonces ahí los problemas estructurales van más allá de la propia voluntad. Y por supuesto, el tema de la diferencia de valores. Ese es otro patrón subyacente en todos los conflictos. Porque si asumimos un acuerdo teórico sobre que los valores efectivamente son relativos en la sociedad, mientras que los principios son permanentes. Por ejemplo, un principio esencial es la libertad. Pero sobre lo que entendemos como libertad y vivimos con valores entendidos que caen a veces en el libertinaje o en entender como que yo puedo hacer lo que me venga en gana o lo que me dé la gana, entonces eso es relativo y muchos encuentran ahí los problemas, los conflictos. Por ejemplo, en la calle. Miren, para la gente luchar por mejores condiciones de vida es absolutamente importante. Y para ellos está en su jerarquía de importancia y de valores sus derechos, su reivindicación. Pero en la práctica no les importa a los otros. ¿Por qué? Porque por conseguir mis derechos daño los derechos de otro. Un bloqueo, por ejemplo, en una vía pública donde el transeúnte o el conductor de un vehículo se encuentra con un bloqueo sin entender por qué ni para qué y qué tiene que ver él directamente, es producto eso de que ya vivimos una conducta inspirada en valores de confrontación, de presión social, de que hago daño al otro para conseguir lo que me corresponde por derecho. Entonces, al analizar los patrones de las causas de los conflictos, nos vamos a encontrar con instrumentos valiosos, con conceptos que nos permitirían entender eso más. Otro tema es el progreso y escalamiento del conflicto. Y ahí también hay muchos modelos. Es decir, depende del autor, depende la teoría a la que uno se apegue para encontrar explicaciones pedagógicas de lo que sería el camino de un conflicto, el tránsito, el progreso, el desarrollo o el escalamiento de un conflicto. La idea de escalamiento nos lleva directamente a pensar que voy por una escalera, ¿no es cierto? El escalamiento del conflicto, sí, por eso se conoce más como escalamiento, porque voy subiendo para caer en la desgracia mayor, en su pico, que es la crisis. Porque después de la crisis muchas veces no se sabe cuál es el fondo de la caída. Presentamos varios modelos durante este curso y van a leer ustedes en el tema 4, progreso y escalamiento del conflicto. Por ejemplo, el modelo más sencillo que divide al conflicto en 4 grandes etapas. Conflicto latente, cuando no existen todavía muestras o evidencias de lo que significa un conflicto. La confrontación propiamente dicha, como una segunda fase donde ya hay evidencia de contradicciones y conflictos, así llamamos, ¿no? Mientras no hay contradicción parece que no hubiera conflicto.
Una tercera etapa es la crisis o el pico del conflicto, donde a veces gana la violencia y otras veces es la presión social o el escándalo o el lío. Y finalmente el postconflicto como una cuarta etapa. Pero no nos quedemos con ese modelo, por favor, les invito a leer, les invito a profundizar esto con el tema 4. Y el tema 5, último tema de la unidad 2, es un tema relativamente nuevo muchas veces en nuestro aprendizaje, porque tiene que ver con la importancia de gestionar el conocimiento existente en nuestras comunidades educativas, en los entornos de trabajo. ¿Por qué se habla de gestionar el conocimiento? Porque ese es como el desafío. Gestionar el conocimiento existente en el contexto educativo, en el contexto del centro, de la unidad, del equipo, etc., significa que todo lo que sabemos, todo lo que se sabe, todo lo que ya se conoce, debería estar al servicio de la solución pacífica de los conflictos. Es decir, hay que saber identificar, canalizar, potenciar, desarrollar y compartir el conocimiento. Pero para eso tenemos que acudir a lo más elemental que es o son los datos. Un conflicto en el que no hay datos del conflicto es como andar en un túnel sin ninguna lucecita. Cuando aparece una luz al final del túnel o en medio del túnel, ahí aparece un dato, algo que nos da una idea de hacia dónde y por dónde ir. Pero un dato suelto tampoco significa nada. Es más, un dato suelto es parte de algo, está aislado. Si yo digo 70 son 7 y 0, pero ¿qué quiere decir 70? No tiene una relevancia para mí, para mi comportamiento ni de los otros. Pero 70 ¿en qué contexto? Ahí viene la información. La información estructura los datos. La información relaciona los datos, los contextualiza. Entonces, si yo ya digo 70 alumnos tengo en una sala, sé de que no puedo hablar de calidad de enseñanza porque el máximo será 30 o 35 para un docente, dependiendo además, por supuesto, del nivel. Por eso, la información que damos ya es contextualización de datos y hay una intencionalidad. El conocimiento es esa información de una manera conectada, estructurada, con intención para que modifique nuestra conducta. Entonces, 70 estudiantes en una sala es evidencia de que ahí hay problemas, de mayor número de estudiantes permitidos por ley, por lo tanto, problemas de aprendizaje, y con ello ya estamos nosotros generando información valiosa. Y por favor, para finalizar este video motivacional, quedan invitados a leer la última parte en la que hemos copiado de las redes, porque están muy de moda las redes, el peligro de la información falsa, de las noticias falsas. Debemos aprender también en los conflictos, en lo cotidiano, a no caer en la tentación de reproducir información que no se conoce la fuente, información que no está contrastada por ninguna entidad, persona o profesional serio, y que muchas veces nos lleva ¿a qué? A la desesperación, nos lleva a la ansiedad y a agravar la situación, a hacer que los problemas salten y que el conflicto escale. ¿Por qué? Porque los rumores, los chismes, los comentarios sin fundamentos, las denuncias temerarias, las cosas que se repiten porque pensé que, creí que, me dijeron, hace que el ambiente en una unidad educativa, en un entorno educativo, se vuelva peligroso. Muchas veces se llega a enfrentamientos, no solo interpersonales, sino interorganizacionales. Se llegan a medidas de hecho, a medidas de presión. ¿Por qué? Porque pensó que, me dijeron que. Entonces, por favor, pongamos especial atención al tema de los datos, de la información y de la gestión del conocimiento en nuestro entorno educativo. ¿Por qué? Porque si lo escondemos, si hacemos, como lamentablemente es una conducta mayoritaria o dominante en nosotros, de que los datos son fuente de poder y lo que sé yo no lo voy a compartir. Esa no es una actitud de todos, pero es dominante. Ese es un paradigma egoísta, dominante, que hace que yo sé algo, pero ¿por qué se lo voy a decir al otro? ¿No? Mejor me lo guardo porque me va a dar una ventaja. ¿Saben de lo que estoy hablando? Entre colegas docentes, entre docentes y la dirección, en fin, en todos los actores que hay. Con los padres de familia, no es porque sean los actores más complicados o conflictivos, sino cómo gana
el rumor falso, la desinformación, la mala información, poca o ninguna coherencia en los datos que se dan, de tal manera que esto parece que es el pan de cada día. Falta de buena información, y ese es uno de los patrones del conflicto, como hemos dicho hoy. Entonces, los 5 temas para nuestra unidad 2 están ya disponibles para ustedes y quedan invitados a leerlos, a analizarlos y a compartir en el foro de discusión también, siguiendo la línea de experiencias que hemos hecho para la unidad 1. Bien, a leer se dijo, y espero que disfruten la unidad análisis del conflicto.